Bienvenidas, bienvenidos a mi podcast sobre educación sexual. Soy Tania Alcaide, psicóloga, sexóloga y experta en la prevención de los efectos de la pornografía, y con este podcast quiero compartiros información, datos, reflexiones y herramientas para que la educación sexual desde casa sea la mejor prevención para nuestros hijos e hijas. La educación sexual no empieza cuando aparecen los problemas, empieza mucho antes. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que genera mucha inseguridad en las familias y en algunos sectores profesionales que trabajan con menores. ¿Qué preguntas hacen niños y adolescentes sobre sexualidad y cómo responderlas sin meter la pata? Porque sí, antes o después las preguntas llegan, a veces de forma directa, a veces incómoda y a veces incluso en el peor momento posible. Y aquí está la clave. No es tanto tener la respuesta perfecta, sino saber cómo acompañar esa curiosidad de forma adecuada a su edad. Así que hoy te voy a dar algunas pautas basadas en cómo evoluciona el desarrollo infantil y adolescente. Comenzamos. Lo primero, una idea clave. Las preguntas sobre sexualidad no significan que los niños o las niñas quieran hacer cosas. Significan que están entendiendo el mundo. Y otra clave fundamental, nuestros menores no necesitan toda la información, necesitan la información adecuada a su momento evolutivo. De modo que las reglas de oro, si queremos llamarlo así, podrían ser: responder con naturalidad, no mentir, no dar más información de la que piden y dejar siempre la puerta abierta a que sigan preguntando. Comenzamos con la etapa de los 0 a 6 años. Aquí lo que aparece es la curiosidad sobre el cuerpo. Como es lógico, antes de que aparezca el lenguaje como tal, no van a existir preguntas, pero esta etapa, aunque no lo creas, puede ser crucial para que las puedan plantear después. La gente aquí me dice, ¿pero cómo es esto si aún no se enteran de nada? Y la realidad es que se enteran de muchas cosas, sobre todo de las más básicas para la supervivencia. Los bebés empiezan a interactuar con su entorno a través de los movimientos, de los sonidos, y a medida que van adquiriendo el control motor, pues empiezan a mover brazos, piernas, y esto les permite explorar y experimentar cada vez más parte de su mundo. Y esta forma temprana de interactuar con el entorno y con las personas que hay en él es esencial para su desarrollo social. Pongo un ejemplo. Madres y padres estamos deseando que nuestros retoños den sus primeros pasos. Y cuando lo hacen, nos falta tiempo para poner protectores, cierres de seguridad por todos los lados. Y empezamos con el no toques eso, no abras ese armario. Y lo que hace unos días era celebrar sus primeros pasos se convierte en un calvario de inseguridades, sobre todo para los adultos. Pues algo parecido ocurre con la sexualidad, pero no la que piensas como adulto. En estos primeros años de vida, nuestros bebés se pasan todo el día con el pañal puesto y en el momento de cambiárselo o en el momento del baño, de repente tienen visión y acceso a una parte de su cuerpo que no habían podido explorar. Nos encanta y nos reímos cuando se cogen un pie, se lo chupan, pero que no se toque sus partes íntimas porque aparece la frase del millón: no te toques ahí, como si fuera una parte radiactiva o algo similar. Bueno, pues aquí, con este comportamiento adulto, ya estamos enseñando mucho. Que esa parte de su cuerpo genera malestar en su mamá o en su papá. Y si esta situación se sigue repitiendo, el aprendizaje a futuro es que para que no se disgusten o no me regañen, lo hago cuando no me vean. Y empieza a aparecer lo prohibido, el secreto, la culpa, los castigos, palabras, sensaciones y emociones negativas que ya se empiezan a relacionar con la sexualidad, cuando los bebés solo están conociendo los límites de su cuerpo. El problema está en la cabeza de los adultos que le ponen connotaciones sexuales y eróticas a lo que solo es aprendizaje. Y ahora ya sí, cuando empiezan a hablar, en esta etapa, las preguntas suelen ser muy directas. ¿Por qué yo tengo pene y ella no? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Por qué tengo que taparme? ¿Qué hay detrás de estas preguntas?
¿Sexo morboso o simplemente curiosidad, aprendizaje del lenguaje y descubrimiento del cuerpo? ¿Cómo responder? Pues empezando por utilizar el lenguaje correcto. Decir pene, vulva sin apodos. Es evidente que cada familia puede hacer lo que considere, pero tened en cuenta que si la oreja se nombra sin problema, pero el pene o la vulva no, ya les estamos enseñando que con estas partes del cuerpo pasa algo, y realmente no pasa nada, forman parte de su cuerpo. Tenemos que darles respuestas simples. Por ejemplo, los bebés crecen dentro de una parte del cuerpo de la mamá que se llama útero. Y con esto, a esta edad se quedan más que satisfechos y les vamos introduciendo conceptos y palabras que les van a venir muy bien para conocerlo. Introducir también la intimidad y la prevención. Hay partes del cuerpo que son privadas y que no se enseñan a otras personas. Y sobre todo, normalizar sin sobreexplicar. Responder y parar. Porque un error común es dar explicaciones largas o incluir información sexual adulta que obviamente ni les interesa ni la van a entender. En el siguiente rango de edad que abordamos, vamos a los 6-9 años. Aquí ya las preguntas se van complicando un poco y no por las preguntas en sí mismas, sino porque ya los adultos pensamos que nuestros menores van entendiendo mejor las cosas y nos da más apuro aún hablar de todo esto. Aquí algunas preguntas típicas pueden ser, por ejemplo, ¿cómo entra el bebé en la barriga? Para responder esta cuestión, aquí ya vamos a introducir el concepto de la reproducción de una forma básica. Por ejemplo, para que haya un bebé, una célula del hombre y otra de la mujer se unen. Y aquí una pregunta que suele aparecer después de esta respuesta y que genera sudores y nerviosismo en los adultos es ¿y cómo se juntan esas células? Porque aquí ya entra el imaginario adulto con todas esas escenas de sexo que se le vienen de golpe a la cabeza y piensa en cómo salir de ahí respondiendo adecuadamente. A veces algo tan sencillo como se introduce el pene del hombre en la vagina de la mujer como si fueran un puzzle, y es así como se juntan esas células dentro del cuerpo de la futura mamá. Madres y padres, solo de pensar en esto, reniegan de este momento, pero cuando llega, la respuesta de los menores puede ser un «ah, vale», y todo tu terremoto previo se queda en nada. Recordad que esas connotaciones sexuales las ponemos nosotros, los adultos, y las tenemos en nuestra cabeza. Nuestros menores nos están preguntando desde el desconocimiento más absoluto, y es este momento en el que podéis hablarles de todo esto, aprovechando incluso para introducir vuestros principios y valores como familia. Otra pregunta puede ser, ¿por qué algunos niños tienen dos madres o dos padres? Y aquí llega el momento de hablar de diversidad. Hay muchos tipos de familias y lo más importante es que haya cuidados y cariño. Hace unas décadas atrás también hubo que trabajar mucho a nivel educativo para comprender que había otros modelos de familias diferentes al tradicional formado por un hombre, una mujer y dos hijos, a ser posible con la parejita. Había madres y padres solos con hijos o parejas con un solo hijo o hija por los motivos que fueran, idealmente por propia elección. Y hoy en día hay que seguir trabajando en esto para entender y sobre todo respetar que las familias también pueden componerse de dos mamás o dos papás. Con todo esto ya empezamos a construir valores y aquí ya estamos iniciando este camino en la educación, en el respeto y en la igualdad. A veces me pregunto que por qué es tan difícil entender que no solo hay una forma de amar. El mundo adulto a veces complica demasiado las cosas. Otra pregunta muy interesante que puede aparecer es ¿qué es hacer el amor? Y aquí nos toca explicar las relaciones. Por ejemplo, les podemos decir, hacer el amor es una forma en la que las personas adultas expresan cariño y pueden también tener bebés. Cuando llega esta pregunta, puede que antes o después aparezca también esta otra, con una palabra más gruesa que nuestros peques pueden decir del tirón o por sílabas. Mamá, papá, ¿qué significa esto que acaba en ar? Follar.
Es una palabra que escuchan en los patios del cole o la ven escrita por las paredes. Aviso que esta pregunta cada vez se adelanta más, incluso 6 años. Y aquí podemos incidir en lo anterior agarrándonos a esa idea para que no nos tiemble el suelo. Es una forma de nombrar una relación entre personas adultas que se quieren y que esa palabra, pues además de ser un poco más fea, tipo palabrota, pues no refleja todo lo que hay en la intimidad de las personas. Con esto puede que se den por satisfechos o no, pero lo que sí aprenden es que sea lo que sea, pueden contar con vosotros para preguntaros y generar esa vía de comunicación y confianza tan importante. Abordamos ahora posibles preguntas en el grupo de edad de 9 a 12 años con la pubertad y estos cambios que se inician. Por ejemplo, pueden preguntar ¿qué es la menstruación? ¿Por qué tengo erecciones? ¿Es normal que me guste a alguien? ¿O qué es masturbarse? ¿Cómo responder ante estas preguntas? Lo primero que diría es anticiparse. No esperar a que pregunten, sobre todo en relación con los cambios que se van a producir en sus cuerpos y en sus vidas. Mejor que tengan información por adelantado para que les avise de lo que va a ir cambiando y no lo vivan con miedo o incertidumbre. Les tenemos que explicar los cambios físicos y emocionales, ¿no? Pues con frases del tipo, tu cuerpo está cambiando porque estás creciendo y esto es completamente normal. Hacerles saber que todo el mundo ha pasado y pasará por ello antes o después. Tenemos que normalizar también las conductas sexuales. Masturbarse es una forma de conocerse mejor para saber cómo funciona tu cuerpo, qué sientes y sobre todo saber qué te gusta y qué no. Y también introducir la privacidad, decirles que lógicamente esta práctica y otras son íntimas y que esto se hace en un espacio privado. El tema de la masturbación suele ser muy controvertido porque aún hay que normalizar esta práctica como una parte esencial del autoconocimiento y dejar de verla como algo sucio o incluso inmoral. La verdad es que es un tema muy interesante para abordarlo desde las distintas etapas del desarrollo, así que me lo apunto. Un error frecuente en esta etapa es evitar el tema, porque genera vergüenza, inseguridad, pero como las dudas van a seguir ahí, terminarán buscando la información por otras vías, así que por favor, tenedlo en cuenta. El siguiente bloque de edad, de 12 a 15 años, ya las preguntas se vuelven más complejas y a veces no se hacen directamente. Si hemos ido creando un clima de confianza y seguridad, puede que fluya más la comunicación, pero si el tema ha sido un tabú en el entorno familiar, las preguntas serán escasas o nulas. De modo que si antes no se ha contemplado la educación sexual en el ámbito de la educación primaria, en la secundaria es ya totalmente necesario. Si no se habla en casa y en las aulas tampoco, les estamos dejando solos y ya hemos visto que los tiempos han cambiado mucho. Preguntas que pueden aparecer a esta edad, pues por ejemplo, ¿a qué edad es normal tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa si yo no quiero pero mi pareja sí? ¿O qué es el consentimiento? ¿O si el porno es real? Os aseguro que cuando voy a los institutos las preguntas son muchas y muy variadas. Y sé lo importante que es para ellos y ellas darles respuesta, así que no me cansaré de reivindicar para ellos la educación sexual en las aulas. ¿Cómo responder ante estas preguntas? Pues hablar de consentimiento claramente. Solo hay intimidad sexual si las personas que participan quieren, sin presión y con libertad. Aquí ya toca dar información sobre protección, anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, prevención de conductas de riesgo. Empezar a desmontar los mitos del porno, indicándoles que, por ejemplo, el porno muestra violencia ejercida generalmente contra las mujeres y no muestra relaciones reales sanas y placenteras. Y por supuesto, en este caso, validar sus dudas sin juzgarles. Indicarles que es normal tener dudas y que siempre puedes hablar conmigo de todo esto. En el siguiente grupo de edad ya estamos en los 15, 18 años, ya en esta etapa ya están en el bachillerato y aquí lógicamente ya aparecen preguntas mucho más profundas y las conversaciones ya van siendo también mucho más maduras.
Preguntas que pueden aparecer en estas edades, pues ¿estoy preparado o preparada para tener relaciones? ¿Qué pasa si mi pareja no respeta mis límites? ¿Cómo sé si una relación es sana? En este caso ya, pues lógicamente hay que seguir fomentando ese pensamiento crítico, indicándoles cosas como, por ejemplo, lo importante es que sea una decisión tuya, consciente y sin presión. En las formaciones en institutos siempre les digo a las chicas que nunca hagan nada, ni se dejen hacer nada que no les haga sentir bien o que les genere cualquier duda. Si la respuesta que obtienen es del tipo, pues entonces es que no me quieres de verdad, o que si sigues así te voy a tener que dejar. Claro que si no respetan ni tus límites ni tus tiempos, esa relación ya no va por buen camino. Trabajamos mucho en esta línea. También toca hablar de lo que son las relaciones sanas basadas en el respeto, en la comunicación, en la igualdad. Las personas adultas que estamos con ellos somos también sus modelos de lo que es una relación adulta, de cómo nos tratamos, de cómo compartimos la vida, qué nos decimos. Y lógicamente esto también va a suponer un aprendizaje a la hora de cuando nuestros hijos e hijas vayan a construir sus propias relaciones. La idea es que en todas estas conversaciones al final reforcemos su autonomía, acompañemos sin imponer, sin decirles lo que tienen que hacer, porque si no nos los vamos a poner enfrente. Les sugerimos, incluso podemos comentar nuestras propias experiencias, porque esto además, como ya he dicho en alguna ocasión, suele ayudar a conectar. Después de todo este repaso por las distintas edades, vamos a resumir el cómo responder siempre bien. Pues siento decirte que no hay una fórmula mágica, pero sí puedo darte 5 claves que funcionan independientemente de la edad. La primera es escuchar antes de responder. Presta atención y valida con tu atención su pregunta. Preguntar qué saben ya. Indagar, pero sin interrogatorios, dónde han escuchado eso que preguntan, dónde lo han visto, para tratar de tirar del hilo y saber qué es lo que tienen en la cabeza. Como hemos visto, es esencial adaptar el lenguaje a la edad que tienen para que nos puedan entender mejor. Por supuesto, no juzgar ni ridiculizar. Todas las preguntas son válidas porque son sus dudas, son sus miedos. Y que lo compartan con nosotros es algo que incluso tenemos que agradecer. Y por supuesto, aprovechar cada pregunta como una oportunidad educativa. Y una más, de regalo. Si no sabes qué decir, puedes decir, déjame pensarlo y luego lo hablamos. Porque a veces nos escudamos en el desconocimiento, en la vergüenza, y dejamos la pregunta sin respuesta. Y ya sabemos que esto tiene consecuencias. Así que déjame que lo piense, déjame que coja aire, déjame que lo consulte y en cuanto tenga una respuesta volvemos a hablar de ello. Como podéis ver, las preguntas y las situaciones que pueden darse son infinitas. Espero que con estos consejos haya logrado transmitiros que las preguntas sobre sexualidad no son un problema. En realidad, son una oportunidad para educar, para generar confianza, para proteger y acompañar a nuestros hijos e hijas. Porque si no respondes tú, alguien más lo hará, y no siempre con la información adecuada. Así que la próxima vez que llegue una pregunta incómoda, no la evites y por favor no la cortes. Escúchala, porque ahí empieza la verdadera educación sexual. Trabajo acompañando a familias, centros educativos e instituciones a través de charlas, talleres y formaciones tanto presenciales como online. Si necesitas apoyo o quieres información, puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales o por correo electrónico. Tienes los enlaces en la caja de descripción de este vídeo. Si este episodio te ha removido o te ha hecho pensar, te invito a que te suscribas y que lo compartas. Me ayudas a llegar a más familias. También te animo a que me dejes tus preguntas y comentarios. Muchas veces las dudas de una familia son las de muchas otras. Acompañar la educación sexual hoy no es incitar, no es alarmar, ni tampoco adelantar etapas. Es comprender sin juzgar y estar presentes. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio.